En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Otra vez estamos aquí junto con el pastor Tadeo. Ahora, aplausos. No tengo aplausos por ahí. ¿Cómo está, pastor? Bien, David, muchas gracias. Bueno, el pastor Carlos tuvo que retirarse, pero los dos vamos a ver cómo sacamos adelante. Parece que el cable se le movió un poquito ahí y no se escuchó. ¿No el se último. escucha bien? Ahí sí se escucha Ya, bien. ahora sí. Nos echó al agua de que estamos grabando un programa después del anterior. No. No, pero está bien, sí, que Está bien. acá somos transparentes. Que Sí. grabamos, terminamos de grabar un programa y ahora vamos con otro. Este programa es, yo creo que va a estar muy enfocado en dos aspectos importantes. Uno que sea bíblico, porque Así cada es. tema que nosotros tratamos sea de un punto de vista bíblico y también práctico, porque seguramente dentro de los cuales me incluyo hay muchos que vamos a estar identificados con el tema de hoy, en donde vamos a hablar desde una perspectiva bíblica acerca de las deudas. Las deudas son algo que surgen por distintas razones. Puede ser algo que fue inesperado, que no estábamos esperando, no fue necesariamente tal vez por una mala decisión o algo que hayamos hecho, haber hecho mal. Y a veces también pasa por lo otro. ¿Para qué vamos a andar Así con es. cosas? Y en ese otro hay de todo un poco. Hay vanidad, hay malas decisiones, hay de todo. Y de repente esto afecta a no sé, pues, jóvenes, adultos, y a toda la generación nos afecta. Absolutamente. Algunas más que otras tal vez, pero vamos por ahí. A ver, pastor, ¿cómo arrancamos el tema de las deudas? Porque Difícil el tema, pero bueno, quizás como un contexto general, podríamos decir que las deudas en sí no es algo malo en sí mismo, ¿me entiendes? No podemos decir. No quiero entrar a hacer una clase de finanzas ni nada, pero no, hasta para ahora nada, no. para nada, pero simplemente hacer, por ejemplo, algunos alcances. Por ejemplo, en teoría financiera, digamos, se habla de que yo me puedo endeudar a largo plazo cuando voy a adquirir bienes de largo plazo. Por ejemplo, si voy a comprar una casa, puedo endeudarme a 20, 30 o años o más, porque voy a estar haciendo uso de esa casa durante 30 o 40 o hasta que me muera. Entonces, Claro. es válido tener una deuda de ese tipo. Además es un activo, entonces. Además, es un activo, es una inversión. Y de fácil liquidez. Ya nos pusimos Ya, no entremos en el área chica porque vamos a confundir. Pero no así endeudarse, por ejemplo, no sé, pues a 3, 4 años en un préstamo porque quiero darme unas vacaciones en el Caribe y estar un mes allá disfrutando de la Claro. playa. Entonces, porque eso Lo que va a gasto. no es una inversión, evidentemente es un gasto que muere cuando se termina y no tiene una rentabilidad en el tiempo. ¿Ya? Claro. Dicho eso, veamos también lo que Dios tiene para nosotros y como bien David decía, esta es una perspectiva bíblica y ya en el Génesis, Dios nuestro Padre nos enseña y le dice a Adán y Eva, en Génesis capítulo 1, por ejemplo, en 27-28 lo voy a leer, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí hay claramente un mandato de Dios de que
hay que administrar la tierra, ¿ya? El hombre, a diferencia de lo que quizás por ahí se puede haber una caricatura, no fue puesto en el Edén para estar todo el día tirado al sol haciendo nada. Eso no es el paraíso. En el paraíso había que trabajar, había que subyugar la tierra, había que tener labores en el campo, había que hacer un montón de cosas que evidentemente eran parte de lo que Dios quería para el hombre. Entonces partamos también sacando ese mito a veces de creer que el paraíso era un lugar donde pasábamos todo el día tirado al sol, y no es así, ¿ya? Había que trabajar igual. Había que trabajar igual. Ahora, yo que me quería ir al paraíso. Claro, entonces Adán tenía que trabajar. Cuando hablamos de deudas, uno de los principios básicos, quizás, y más lógico y de sentido común, es evitar las deudas, ¿ya? En la medida que yo evito las deudas, no soy esclavo de nadie ni de nada, porque el proverbio dice ya que el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en eso, que en alguna medida nos hacemos esclavos del que prestamos. Y muchas veces vemos, lamentablemente, que personas hipotecan sus casas, personas dejan en prenda su auto y que finalmente los pierden, ¿ya? Ahora, estoy hablando en términos muy generales porque, como bien dijo nuestro hermano David al principio, hay veces en las cuales la familia puede entrar en enfermedades graves, cosas que hay que pedir deuda y es difícil verlo de otra manera, ¿ya? Pero en términos de una familia que se está manejando sin esos problemas, por decirlo de alguna manera, exógenos, ¿ya? Como podría ser una enfermedad grave, algo de ese tipo. Y en ese contexto, incluso creo que los cristianos deberíamos ahorrar. Totalmente. Deberíamos planificar todo eso. Y también ahí aclarar que muchas veces se confunden los términos. La gente dice, yo voy a ahorrar, y le da miedo decir que ahorró o que tiene un ahorrito. Porque hace, qué avaro, qué esto, qué es codicioso, por qué guarda para el día de mañana y no tiene. Y empezamos con estos versículos a veces fuera de contexto. Y no entendemos que también Dios nos pide que guardemos para el día malo, que guardemos para el día malo. Claro. Tenemos el caso más grande y emblemático, que es de José. ¿Se recuerdan cuando José, 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca? ¿Y qué hizo José? En el año de las vacas gordas guardaron para el tiempo de las vacas flacas. Y fue así que Egipto fue un suministrador de granos en aquella época para todos los pueblos que habían, porque José tuvo la visión y mandó a construir silos, guardaron los granos, y gracias a eso gente no murió de hambre. Entonces vemos la importancia del ahorro, vemos la importancia de todo eso, ¿ya? Por sí. ahí... Esto de la deuda es bien jodido, porque pues, las casuísticas son tantas, ¿no? Tal vez si tocamos algunas de las negativas, porque como decía usted, el tema de los gastos, cuando uno se endeuda para poder vivir una experiencia, porque a veces, no sé, hoy día las cosas están súper caras, y salir a comer, por ejemplo, una familia de 2, 3 personas está en un restaurante normal, está gastando cerca de los 40, 50 mil pesos. Y cuando una familia, sus ingresos, no sé, pues, familiares, están, no sé, voy a hablar del mínimo, que serían como 500 mil pesos, ya se está comiendo el 10% en una. Un rato. Entonces, claro, es difícil porque, claro, la sociedad ya nos ha vendido que el bienestar y la satisfacción y la recompensa está en todas estas cosas que vemos y que por lo general se hacen con dinero. No está muchas veces tal vez en que pasemos tiempo juntos solamente, sino que hay que gastar. Sí. La expectativa de alguien que estudia en la universidad, por ejemplo, es ya rápidamente comprar su primer departamento, haber viajado por lo menos a Cancún y un par de lugares más, ya después el segundo, el auto, la operación. Entonces hay distintas cosas que van generando una exigencia en el estilo de vida que hace que de repente se refleja en la palabra cuando dice que uno de no estar contentos, ¿no? El contentamiento que uno tiene, y al final el buscar en otras cosas lo que debiésemos nosotros encontrar en nuestro Señor, porque la palabra dice que Él viste a los lirios, a los pájaros, los alimenta. Él está preocupado de nuestras necesidades. Entonces, es que lo que tenemos que entender básicamente es que nosotros vivimos en una sociedad de consumo,
¿ya? Claro. O sea, no podemos desentendernos de que la economía de libre mercado, que tantos beneficios nos ha traído, que nos sacó de la pobreza como país, que nos ha dado tantos beneficios el libre mercado, también se basa en el consumo. Mm. Entonces, cuando yo no soy responsable de eso y no tengo claro, por ejemplo, tenemos que ser sabios, sabios. Y vuelvo al proverbio. El proverbio está lleno de esto. Por ejemplo, el proverbio dice por ahí: el tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces, Mm. evidente que a todo de repente nos gusta ir a un restaurante, comerse una cosa rica, sabrosa, que te atienda, sentirte ahí sentado y que venga un mozo y toda esa parafernalia. Pero si no se dan las condiciones en la familia, si no están las cosas, hay que conversarla a nivel de familia y ver que no nomás, porque a lo Mm. mejor, oye, nos vamos a comprar un kilito de carne y lo hacemos en la casa, compartimos todo Y nos queda y, hasta más rico, y tal nos vez. queda hasta más rico y vamos a gastar un tercio de que si vamos a un restaurante. Claro. Entonces, evidentemente que yo entiendo que la sociedad moderna exige cosas y vivimos en un mundo que nos tira de todos lados. Mm. Pero tenemos que ser capaces de eso. Sí. Entonces, por un lado, veamos que no hay que malgastar. Ese es un elemento. Por otro lado, está el otro elemento que también ahí lo podemos ver en Proverbios, que pone de ejemplo a la hormiga, porque también hay gente que reclama mucho, porque en este momento hay gente que quiere vivir o disfrutar, por decirlo así, los placeres que él ve de otros, pero no se da cuenta el esfuerzo y el trabajo de los otros, ¿me entiendes? Mm. Entonces, también está asociado eso y por eso que el proverbio dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño aquí y un poco de sueño. Mm. Incluso hay un proverbio chino que no tiene nada que ver con la Biblia que dice: si no siembras el día de la cosecha, tus bodegas estarán vacías. Mm. Entonces, en la Biblia nos habla de que hay tiempo de sembrar, tiempo de cegar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que nos obliga o nos presiona o nos lleva a estar siempre contentos. Mm. Que pareciera que de repente no pudiéramos estar tristes, cuando la tristeza es parte de las emociones de la naturaleza humana. Mm. Si me pasó algo, voy a estar triste, porque es parte de mi ser estar triste. Evidentemente que no voy a estar eternamente triste, Mm. pero tiene que haber un tiempo de tristeza, tiene que haber un tiempo de reposo, tiene que haber un tiempo de gastar, tiene que haber un tiempo de Claro. invertir, y por ahí tiene que ver, porque incluso más el Señor Jesús hace una parábola en Lucas 14, está para los que les gusta ver eso, donde dice, y nos habla de la planificación, nos habla de la administración, nos habla de los cálculos. Él dice: ¿quién de vosotros que antes de construir una torre, en aquellos tiempos, hoy día dice, ¿quién se pone a construir? En aquellos tiempos tener una torre era un estatus, o sea, no cualquiera tenía una torre, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién de ustedes al construir una torre no calcula antes los gastos, dice, y ve cuánto va a invertir? No sea que quedando la torre a mitad camino, comiencen Venga. a burlarse de ti porque no llegaste con tu torre y quedó a medio camino. Entonces, la palabra de Dios nos enseña tantas cosas, pero como les dije antes, el mundo es fuerte, el mundo es fuerte. No nos olvidemos que la economía en sí se basa en el hedonismo, ¿ya? Mm. Y el hedonismo es una cosa como mientras más mejor, o sea, no te bastó comerte una cosa de eso, sino que tienes que comerte otra y tienes que ir mañana por lo mismo y después. Entonces, todo eso cuesta. Yo sé que no es fácil, sobre todo a las generaciones más jóvenes que nacieron con prácticamente sus necesidades satisfechas. Quizás no nacieron con grandes holguras, pero no tuvieron las necesidades quizás que tuvo la generación de los que somos mayores, Mm. ¿me entiendes? De los más antiguos. Entonces los más antiguos éramos más hijos del rigor, por decirlo así, ¿ya? Las nuevas generaciones, no, ellos nacieron viendo todo tipo de cosas y se les hace difícil muchas veces limitarse de algo. Claro. Eso tiene un sentido también con cómo nuestras generaciones hemos ido creciendo con toda
el nivel tecnológico que se ha venido desde ya hace décadas atrás hasta ahora, porque esta parte del cerebro que es como la que controla los impulsos, ayuda a tomar las decisiones y que permite poder ser más reflexivo ante las cosas, es una parte del cerebro que se termina de desarrollar cerca de los 25 años. Entonces, hasta esa desde edad la hay adolescencia, derecho. este lóbulo prefrontal se desarrolla en ese periodo, desde la adolescencia hasta los 25 años, y es donde de repente hoy día están con el dedito y lo que más desarrollan es el pulgar. Entonces, es difícil que de repente le pidamos a las generaciones que se puedan controlar, puedan desarrollar hábitos. Creo que ahí hay un gran desafío también familiar, porque aquellos que tienen hijos de estas edades también es un tema particular a tomar atención, porque lo que hoy día se hace puede afectar incluso a ese nivel. Ahora, hablábamos de estas familias que, claro, a lo mejor tienen un nivel de ingresos bajos, porque esto es una relación de gasto e ingreso, ¿no? Lo que yo ingreso, lo que gasto, y si yo gasto más de lo que ingreso, que debería ser así, genero claro. deudas, ¿no? Así es. Y por lo tanto la forma de resolverlo, o bajo mis gastos o subo mi ingreso. Puerto. Ahora bien, el tema es que también esto genera otras externalidades, sigo hablando conceptos de externalidades negativas, complica otros asuntos a niveles familiares, porque por ejemplo, para poder sostener un nivel de vida X, cualquiera sea a lo mejor necesita trabajar papá y más. Y eso a veces, no siempre, no quiero generalizar, porque la mayor parte de los casos trabajan ambos, porque es necesario, pero a veces solamente para poder sostener un estilo de vida. Y eso es algo que yo creo que pudiésemos estar en la línea muy delgada del pecado, porque pasa a la avaricia, al querer tener cosas, al querer demostrar algo. Porque yo puedo tener la casa A, la B y la C. ¿Ya? Absolutamente. Puedo vivir en la A, la B y la C. Los niños pueden estudiar en el colegio A, en el B y en el C. Entonces, si yo quiero tener todo en el C, la casa, el auto, tengo colegio, todo. hacerlo, tengo que tener la espalda para poder hacerlo, y de repente eso implica que tengo que trabajar más ahora, o que alguien más de la familia tiene que trabajar, y eso es complicado. Entonces, pero bueno, el punto aquí ya sé que bien desordenado, pero tenemos ahí una gran amalgama de distintas alternativas por las cuales uno puede estar en deuda. Como tips le estamos dando a las personas. Sí. Ahora, pero vámonos a esa parte práctica, porque esto creo que también, en gran parte, una razón por la cual las sociedades, las familias, estamos en estas situaciones es porque nadie nos enseñó a hacer esto. Absolutamente. Nadie nos dijo, oiga, usted tiene que llevar un presupuesto. Claro. Usted tiene que saber dónde va la plata. Sí. Tiene que anotar, ya, tanto se fue a la feria, tanto es de arriendo, tanto es de esto otro. Entonces me queda esto. Y con esto veo qué hago. Eso, Pastor, no sé si tal vez su experiencia personal o profesional, pero ¿qué debiesen hacer las familias? Y esto lo tratamos en un programa hace tiempo de las finanzas familiares, pero esto no necesariamente es algo a familiares, sino que es personal. Alguien que es soltero también lo puede hacer. Esto es sumamente complejo porque la economía está dentro de las ciencias sociales. Quizás cuando tú entras a la universidad dices, ¿por qué la economía? Yo quiero estudiar ingeniería comercial o economía, ¿por qué estoy en las ciencias sociales? ¿Me entiendes? Me pertenezco a ese... Soy ingeniero, pero no soy ingeniero. Claro, una cosa extraña, sí. Pero después con el tiempo uno lo va entendiendo que la economía es una ciencia social. ¿En qué sentido? De que muchas veces las conductas de consumo de las personas no responden a parámetros objetivos ni de sabiduría, sino que de otra cosa. Por ejemplo, quizá el caso más común, más recurrente, las zapatillas de marca. No, es que esa zapatilla tiene esto, poliuretano, que tiene oxígeno, que tiene esto y que la cosa, y vale 200.000 pesos. Entonces el papá tiene que comprar la zapatilla de 200.000 pesos porque el chico de 12 años, David, quiere la zapatilla de 200.000 pesos. Entonces, cosas que, por eso te digo, te insisto, que cuando yo era niño no era, porque la misma zapatilla la ocupabas para jugar fútbol, para hacer gimnasia, para ir al colegio, para caminar, para ir a la playa, para todo. Entonces, y ninguno de nosotros se murió, ni le salieron nada en los pies, ni le pasó nada extraño. Pero hoy día
el consumo es tan abrumador, el marketing es tan fuerte, y muchas veces los hábitos de consumo responden más que a una necesidad o a satisfacer una necesidad, como dice la economía clásica, es más bien a mantener un estatus, como decías tú en antes, A, B o C, ¿ya? A mantener un nivel, a tener una aceptación del grupo, porque como mis compañeros tienen esa zapatilla, yo voy a llegar con la otra que no tiene marca, o yo voy a llegar con la otra que es más plana. Entonces, si nos podemos liberar de todas esas cosas, no quiero usar la palabra tontera porque puede ser feo, a alguien le puede molestar, pero liberarnos de todas esas cosas que nos llegan de repente externamente, esos ataques de Satanás en el fondo, porque en el fondo esto va minando a la familia. Yo creo que podríamos, no digo que alcancemos todo, pero por lo menos podríamos lograr cosas. Me explico. Por ejemplo, hay personas que dicen, en su casa los padres ponen normas. Ya, los niños van a ir al cine a ver una película o 2 películas en el semestre, mira lo que digo, en el semestre. Van a poder ir 2 veces al cine en el semestre. Ustedes van a elegir las películas. Pero ¿cómo va? Si el Juan Pablo, mi amigo, van toda la semana. Bueno, ellos irán toda la semana, pero tú tienes que elegir ir 2 veces en este semestre. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces las personas, porque sus hijos no sean sacados del grupo, hace esfuerzos que van más allá. Y por eso lo más insólito es que las tarjetas de crédito a veces están copadas con cosas como el Cinemax. Oye, ni hablar de los jóvenes hoy día universitarios que piden comida a la casa, tienen que pagar la hamburguesa, tienen que pagarle al que les trae la hamburguesa, y es carísimo. O sea, yo te digo, David, hoy día hay lugares donde hay una hamburguesa, bueno, capaz que hay en otro, pero yo el otro día me espanté en un lugar que vi, había una hamburguesa a 12.000 pesos. Pero ¿cómo una hamburguesa puede costar 12.000 pesos? Y capaz que haya lugares en que vale más, que ese era el promedio, no sé, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué necesidad tengo de comerme una hamburguesa de 12.000 pesos? Ahora, yo creo que anda cerca el promedio de los 12.000 pesos. Mira, imagínate, o sea, hay algunos más, que anda, claro, hay algunos que están más caros. Entonces, ¿te fijas? Entonces, todas esas cosas tenemos que, como digamos, aprender a dominar ese hombre interior, ese viejo hombre que quiere satisfacer la carne, que quiere satisfacer el que cómo me van a ver, que quiere satisfacer el que me identifiquen con cierto nivel social. Claro. Que yo pueda aparecer de este lugar, de este tramo, de este segmento, que son parte del viejo hombre, son parte del hombre pecador, ¿ya? Y ahí hay que luchar con eso nomás. Claro, y en eso de repente somos súper permisivos. La otra vez estaba en una conversación donde hablaban sobre algo y me gustó lo que planteaban, y era que cuando la Biblia se trata de un pecado, estos pecados de lujuria, el consejo era quítate el ojo. ¿No? Pero claro, no es solamente ese pecado el que cometemos, o sea, que debemos quitarnos el ojo y cortarnos la mano para todos los pecados que queremos, y claro, no es el extremo no son pecados, mutilarnos. Claro, pero con ese mismo, yo creo que lo que trata de reflejar es el ímpetu con el cual nosotros queremos dejar de hacer algo que sabemos que va en contra de Dios, y por lo tanto vamos y nos esforzamos a ese nivel para poder dejar de estar en ese pecado. Cuesta, pero creo que tenemos de parte de Dios las armas espirituales para poder lograrlo. Tenemos que lograrlo, es una lucha no menor, y yo realmente siento que cada día es más difícil para los matrimonios. Para el caso mío, nosotros ya educamos, los hijos ya están grandes, están fuera de la casa, pero igual fue difícil. No siempre hay momentos de la vida en que vas a estar a lo mejor sin trabajo, va a haber momentos de la vida. Entonces, si hay vaquitas gordas por ahí, en lugar de salir a gastarlo, mejor guardarlo. O sea, hay todo un concepto, financieramente se habla de las provisiones, ¿cierto? Todas estas cosas que como familia debemos manejarlas también. La familia es como un Estado que tiene que manejar provisiones, tiene que manejar ahorro, tiene que manejar para eventualidades futuras, para todas esas cosas. Pero nunca olvidarnos de esto, y no ponernos tan catastróficos, nunca olvidarnos. Quiero leer un versículo de Pablo, le escribe a los Corintios, le dice: para que estéis enriquecidos en todo
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Siempre ser agradecido de Dios. Porque, por último, en el peor escenario, que no tienes nada, la mayoría de nosotros, los ciudadanos de este país que venimos de clase, de familias de clase media, salimos de la universidad, por decir, con nada. Con nada. Terminamos nuestro estudio, literalmente no teníamos ahí ni la empresa, ni la casa, ni el auto esperándonos, nada nos esperaba. ¿Me entiendes? Pero a pesar de eso, ser agradecido, porque ya Dios te dio una herramienta. A todos Dios nos dio un talento, nos dio una herramienta para ganarnos la vida, nos dio algo. Y ser agradecido y trabajar ese talento, pulirlo el talento, para que podamos en la vida prosperar también, que Dios quiere, que seamos sabios en eso. Así es. Bueno, que el Señor nos ayude. Bueno, démosle algunos consejos a los hermanos que tal vez están en esta situación. Creo que el primero sería poder identificar el estado en el que estamos, ¿no? Para eso es saber bien la deuda que uno tiene, con quiénes tiene esa deuda, cuáles son las posibilidades que tenemos para poder pagar esa deuda, y para eso nos vamos al parte como del presupuesto, en donde sabemos cuánto es lo que ingresamos, cuánto estamos gastando, y para poder resolver esa deuda necesitamos aumentar el margen de los ingresos y los gastos. O aumentamos ingresos, ¿cierto? O reducimos gastos. Y ahí iría la parte como de controlar un poquito lo que hablábamos recién, de poder ir gastando menos. Y a nivel de endeudamiento también hay consejos financieros, pero hay que tener cuidado, porque si la persona es tentada y no es ordenada, y como dijo nuestro hermano David, no se corta la mano para gastar, puede ser una herramienta peor o el remedio peor que la enfermedad. Pero para el que es ordenado, se sugiere, por ejemplo, oye, tiene deuda en la tarjeta de Cencosud, tiene la del Líder, tiene la Visa, no sé, tiene como 5 tarjetas y las 5 tarjetas debe plata, ¿ya? Y aparte de eso, no sé, pues le dé a un amigo por ahí, otro por allá, oye, mejor no quiero ni tocar el tema de esta gente que prestan plata clandestina, ¿cómo le llaman? Ya, ese otro tema que mejor ni lo toquemos, ¿ya? Pero pensemos en que está... Esas tarjetas de crédito generalmente las tasas de interés son 3 o 4 veces más altas que la que puede dar un banco un banco de la plaza, digamos. Entonces, a veces ir a un banco y decir, mire, yo necesito, no sé, por decir algo, 2 millones de pesos, deme un crédito, ¿a qué tasa de interés? Y me meto en un crédito de 2 millones de pesos, tomo esa plata y pago todas las tarjetas, pago todas esas deudas chicas y pago en un solo lado, con una tasa mucho más baja, donde no me van a cobrar gastos de administración, no me van a cobrar gastos de cobranza, no me van a cobrar nada, y van a una tasa de interés mucho menor. Y financieramente puedo salir a flote. El tema está que si la persona es desordenada va a ver que al segundo mes va a ver que la tarjeta está 0-0. Y se va a tentar y va a decir, ay, esta no tiene nada. Sí. Te diga, ese es el riesgo que se corre. Pero si la persona es ordenada, es también un buen tips. Claro. Ir a un banco, conversar, pedir un crédito y pagar todas las deudas que tengas por ahí, juntarlas todas en uno solo. Y también es un consejo bueno. Claro, ahora, como dice usted, ahí hay harto riesgo. También hay otra alternativa que hace ya un par de años surgió a través de una ley la posibilidad de poder, como persona natural, renegociar una deuda y tener como una declaración de insolvencia. Para eso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento tiene un procedimiento en el cual una persona en la cual se sienta en esta situación sin necesidad de un abogado, pues en esta página web poder solicitar una reliquidación de su deuda, ¿ya? Esta misma superintendencia se hace cargo de hacer la misma situación, de hablar con el acreedor A, B, C y D, decirle, bueno, a este caballero le debe esto, renegociemos. Y ahí, por lo general, las negociaciones están principalmente enfocadas en los intereses que se debe de cada una de las deudas. Entonces ahí los bancos y las casas comerciales hacen grandes perdonazos. Reducen porque por lo general esas deudas a veces se tienen por bastante tiempo o varias cuotas impagas, lo que hace que el banco le salga más caro cobrar todo eso, que mejor que se lo paguen un poquito menos. Exactamente. Generalmente condonan multas, condonan intereses
Entonces hacen esa condonación y a la par de esa condonación que se hace, bueno, hay un castigo, que ese banco ya como que uno entra en la lista negra del banco. Pero a lo mejor, como decía usted, hasta es una buena idea, porque si uno se anda tentando después, mejor no tener Mejor no nada. tener más tarjetas, claro. Claro. Sí, yo creo que esto mira, es que, no sé, pienso yo doy gracias a Dios porque en mi vida fui ordenado, digamos, pero hay personas que lamentablemente no tienen, no sé, esa capacidad de ordenarse. No sé si es como el que es alcohólico, como el que tiene el vicio del juego, del ludópata, porque hay personas que tienen una tendencia obsesiva por el consumo. Entonces, ahí nuevamente doblar las rodillas, orar a Dios, pedir sabiduría, pedir a Dios, porque, hermanos, estos temas muchas veces no podemos salir solos. Sí. No podemos salir solos. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Señor, perdóname porque pequé, perdóname porque pedí un préstamo para mis placeres y mis deleites y no para lo que es pan. Eso dice. Sí. Me gustaría, quizás ya vamos a terminar luego, me gustaría leer ese pasaje, David, antes, que está en Isaías 55, Ujú. ¿ya? Que es muy tocado por los predicadores. ¿Ya? Está en Isaías. No me sale Isaías 55, por acá estamos, es que estoy con la mano izquierda, entonces me cuesta más. Isaías 55, ahí el profeta Isaías reprende a Israel y les dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hay cosas que no nos van a saciar nunca. Y por el contrario, más nos van a pedir más, más y más. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y muchas veces somos así como el pueblo de Israel, porfiado, gastamos el dinero en lo que no es pan. Es decir, no damos las prioridades, no damos las prioridades. Y con esto de que la televisión nos dice, tú tienes derecho a... Tú puedes darte el gusto, tú te lo mereces, ¿cómo es esa frase? Tú te mereces tal cosa, tú te mereces lo otro. Y así empiezan, y la lista es tan larga, hermanos, créanme que no tiene fin, porque las necesidades, usted, hermano David, sabe también, ahí en la universidad se estudia eso, son múltiples, son jerarquizables y no tienen fin. Tú satisfaces una necesidad y en el momento que satisfaces una, te aparece una nueva, ¿cierto? Sí. Entonces es así. Si tú estás con tu presupuesto bien y dices, ya, no quiero comer más margarina, ahora compro mantequilla. No quiero comer más mortadela, ahora compro jamón. No quiero este jamón, ahora quiero el otro jamón y ahora quiero... Y son siempre... las necesidades no se satisfacen nunca. Una necesidad crea otra y lleva a la otra. Entonces tenemos que tener control. Sí. Control sobre las cosas. Y ahí tenemos, como les dije antes, pedirle a Dios que nos dé control, que nos dé dominio propio, que nos dé el coraje, que nos dé el valor, muchas veces incluso para decirle no a los amigos, a los apoderados del curso, no, yo no voy a ir a ese lugar, no, porque puede que alguien ahí en el grupo tenga los recursos para darse todos los gustos, pero si tú no lo tienes, atrévete a decir que no nomás. Muchas veces no nos atrevemos. Así es. Bueno, y pedir la obra del Espíritu Santo, porque ahí están todos los frutos casi. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y ese es importante, el dominio propio. Claro. Bien, gracias, pastor. No, David. Tal vez todo difícil para los que nos escuchan porque fuimos medios técnicos hoy día. Sí. Pusieron a dos comerciales a hablar de, claro, de deuda. Pero resumiendo es eso. Antes de sentarte a construir la torre, planifica, ordena, ve y lo último que decía el profeta Isaías, no gastéis vuestro dinero en lo que no es pan y en lo que nos hace. Así es. Bien, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo, en estos últimos que estamos grabando. Este es 2024 porque cerramos la temporada en un par de capítulos más. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida,
coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.